y 3 muchachos. Estaban drogando ahí y yo tenía mi caja herramienta, el coche atrás y un momento yo crucé y se pusieron enfrente de mí como para poder atajarme con semejante camión que yo le iba a atropellar. Claro. Y yo aceleré para poder pasarle porque obviamente no me iba a quedar o si no, y era un poco ya tardecita noche, ya era oscuro. Y uno de ellos se trepó por la grúa en la parte de atrás. Sí. Y yo pegué la frenada y se cayó el muchacho así por la plataforma y volví a acelerar y se volvió a caer atrás, ¿verdad? Y me empezaba a gritar ahí que yo le choqué y todo eso así, pero... Al abrir la guantera, ¿has visto cosas raras alguna vez? Un lagarto de esos grandes, ahí acurrucaditos ahí, pero ya estaba muerto. ¿Pero un lagarto qué tamaño? ¿Un verde de esos? Sí, esos que son así más o menos. Tipo como una iguana. Como una iguana. Estaban acurrucaditos ahí, yo al sacar me asusté, pero después... En la guantera. No, estaba en el filtro de aire, debajo mismo del filtro de aire. O sea, tú sacas el filtro de aire y... Sí, ahí sacas el filtro y está ahí abajo. Bienvenidos a este primer capítulo del primer podcast del Gato con Botas. En este episodio muy especial, ya que es el primero, tenemos a un invitado muy particular. Él se llama Ulises Núñez, él es un conductor de grúa en Paraguay. Él ha estado muchos años... Bueno, ¿cuántos años estuviste para empezar? 4 años. 4, bastantes años. Yo creo que él nos puede dar una muy buena explicación de lo que es, lo que hace un conductor de grúa. Bien, para empezar, ¿cómo decidiste llegar a este rubro? Fue empezando por trabajo, o sea, buscando trabajo y Como todo el mundo, ¿no? Sí. Fue por azar, o sea, ¿tú alguna vez de niño, de adolescente dijiste, quisiera ser un conductor de grúa? Sí, de hecho que veía, muy de chico veía muchas grúas, llevaba todo tipo de vehículos, camiones grandes, motos, todo. Sí. Y me interesó. ¿Los 4 años lo ejerciste en Paraguay? Sí, Esa profesión. Bien, vamos a empezar por la primera pregunta, una de las más puntuales. ¿Cuál ha sido el momento más surrealista o directamente extraño que has vivido manejando la grúa? Más extraño fue que la grúa era un poco problemática la que yo manejaba. Y siempre cuando llevaba ciertos vehículos, parecía que una de las ruedas estaba pinchada y todo estaba igual, tipo, todo muy raro ahí. O muchas veces tenía un problemita y luego solo se solucionaba. Esas cositas así. Eso en tu vehículo, ¿no? En la grúa. Sí, en la grúa. Ya. Y, o sea que básicamente en las situaciones que me vas a contar ha habido desperfectos por tu vehículo, ¿verdad? Sí, también. Bueno, vamos a añadir eso como una variable, ¿sí? A todas las historias. Bien. ¿Alguna vez te encontraste con algo que te hizo pensar, esto no se lo va a creer nadie? Sí. ¿Mientras conducías la grúa? Sí. De hecho, una vez estaba yendo por una avenida muy conocida ahí en Paraguay. Y estaba yo de ir a recoger un vehículo. Sí. Y se iba un vehículo que llevaba en chatarra y llevaba arrastrado otro vehículo sin rueda. Así como de niños, como los que le atabas un cordón y sin rueda el cochecito así, se iba arrastrando por toda la ruta, dejaba todo marca y se le empezaba a salir un pedazo de las cubiertas, el otro pedazo y se iba así como derrapando. Y yo me iba detrás de ella así manejando y what the fuck, decía. Buah. ¿Cuál ha sido el objeto o el vehículo más raro e inusual que has tenido que remolcar con tu grúa? Hubo muchos, pero hubo uno en especial que era un Audi, que son ya casi vehículos exóticos ahí en Paraguay, que era un Audi S8 motor V10. O sea, arrancaba y era como una Fórmula 1. Un coche deportivo, ¿no? Sí. Yeah. Y era un V10, 5.0, todo. Y tenía problemas mecánicos, problemas de caja. Le patinaba, no se podía mover mucho. Y tipo, fue una locura subir el vehículo, como que la grúa era alto. Era muy alta la plataforma y como era suspensión neumática y no de vez en cuando se arrancaba el coche, pero le costaba. Y de hecho que tiene que arrancar para que la suspensión puedan subir, para poder subir bien. Y pues, fue un trabajo inmenso. Ya. ¿Alguna vez te has puesto en una situación en la que uno de tus clientes que remolcabas se haya puesto de forma agresiva? Es decir,
qué sé yo, por problema de pago, por problema de cómo ejecutabas el remolque? No, de hecho que un día llevé una camioneta a dicha ciudad. Sí, Era una familia que se quedó con el coche descompuesto ahí a metros del taller sí. y tenía que llevarle más o menos a una ciudad que quedaba a 14, 15 kilómetros de donde yo estaba. Ujú, Y al llegar al lugar de donde tenía que bajar el coche, ujú, en el molinete de la grúa, que es hidráulico, sí, se le salió un tornillo. O sea, sepa ujú, por qué. Y estuve ahí tratando de arreglar para poder bajar, para poder estrancar y poder bajar. ujú. Y el señor se comportó un poco, ¿cómo se dice? Un poco agresivo, un poco molesto, pero tampoco no era mi culpa. O Claro, sea, era un claro, problema mecánico que, una al igual situación que él, puntual. como si... Y más se estaba enojando porque el tiempo estaba feo, estaba empezando a llover, a Ujú, caer gotas. ujú, Y él estaba en la calle esperando. O sea, le dije que podía entrar tranquilamente en su casa, que yo me sí, encargaba de bajar todo. sí. Y no sé si tuvo desconfianza de romper algo de su coche o cosas Ujú. así. Y se empezó a molestar y cosas así. Esa fue la única vez que tuve un roce con alguien así. Ya. ¿Qué tipo de cosas la gente suele olvidar en sus coches? Por ejemplo, dinero, sustancias ilícitas o algún Eh, objeto en particular. de hecho, una vez remolcando una camioneta, Sí, un vehículo grande, sí. como todo chofer de grúa, tiene su inventario le hace firmar, que anota todo, si tiene rayones, golpes, si tiene algo de valor, todo. Sí. Y de hecho, así revisando una vez en una de las guanteras, Ujú. me topé con dinero, eran en dólares así, Ya. grandes. Y me quedé así, what the fuck. Y le saqué foto y anoté todo y me quedé así, Ujú. un poco... Yo avisé y el dueño me dijo, me olvidé y esto y aquello, gracias. Hay mucha gente que no, que se le olvida también Claro. así y sí o sí. Bueno, lo reportas y ya Claro, está, ¿no? reporté, saqué tu foto, le mandé al Sí. cliente y Mm. a la tarde vino a recoger del taller. ¿Y alguna vez te has visto en una situación en la que el cliente mismo no pudiera pagarte o peor aún que te intente sobornar? Por ejemplo, que no tuviera la documentación legal que debería tener un coche, ¿no? Cuando te encuentras ahí averiado, un coche Mm, averiado. La verdad que problemas de pago casi nunca tuvimos porque siempre antes de hacer el servicio Sí. preguntaba por el presupuesto, le enviábamos y Ujú. si aceptaba o no, ya era su decisión, si era caro o no. Claro. O sea, primero le hacían el servicio y luego ya le cobraban ya estando en la base, ¿no? Porque hay una base en el taller. No, no. Primero se le enviaba el presupuesto a Sí. la persona y aceptaba o no. O sea, porque ahí donde en la zona que yo estaba Sí. había un cuartelcito de grúas también así, que Como una son base, eso es. que de los que remolcaban así Ya. en plataforma y los otros que cuando están chocados tiene otra plataforma que baja y alza el vehículo así sin alzar encima ninguna plataforma ni nada. Y tipo, preguntaba todo. ¿Qué es lo más desafiante de trabajar como un conductor de grúa por la noche? Es decir, muchas veces, ¿alguna vez te has replanteado en medio de la noche, cuando por ejemplo nadie te llama para el servicio, te has replanteado qué es lo que hago aquí? ¿Qué me voy a encontrar? ¿Con qué me voy a topar esta noche? Sí, ¿Y qué te imaginabas? eh, bueno, primero que nada es complicado ser chofer de grúa porque incluye mucha responsabilidad, Sí. tener ojos por todos lados, como es un camión grande, siempre hay Ujú. puntos ciegos Sí. y hay que cuidar todos los sentidos. Ujú. Y de noche, solo una vez hice un servicio de noche Ujú. que fue por casualidad que yo seguía por el taller, que era recoger un vehículo chocado Ujú. y justo ese día empezó a llover y estaba resbaloso, aparte que la camioneta era un poco pesada, que tenía poca visibilidad porque llovía muy fuerte. Ya. Y era una zona oscura también ahí de Asunción y costó un poco. Ya, me imagino. Otra pregunta. ¿Hay alguna leyenda urbana entre ustedes los conductores de grúa? ¿Hay alguna anécdota que se pasan entre ustedes por la noche? Eh, la verdad
que no. Es decir, vamos a ser directos. Pero una... ¿Se han topado con la Llorona? No. Lo único que siempre se dice, como casi todos los servicios de grúa son 24 horas, Sí. la única cosa que siempre se dice es que una vez que, si es que llegas a la casa o tal cosa, o estás durmiendo y te despertas así, Sí. alguien te dice, vamos a tal parte o tal cosa, no recomendaría, porque siempre es como una mala suerte eso. Claro. Porque sí o sí, siempre así, estás durmiendo y viene alguien y te dice, vamos aquí o hay algo allá, y una vez que vos ya estás durmiendo ahí y no tienes tantas ganas de salir o algo así, siempre pasa algo. Claro, porque otra pregunta que quería hacerte es, ¿cuál fue la distancia más larga que hiciste, es decir, fuera de la ciudad? ¿Cuál fue la distancia más larga que hiciste? Y como ¿O en cuánto unos... tiempo, digamos? hice como 3, pero uno era... ¿3 horas? No, 4 horas más o menos. 4 horas de 4 distancia, horas. desde el Sí, centro sí, sí. de Asunción Sí, sí, sí. hasta un lugar, Hasta el lugar y hasta después casi volver una otra vez. provincia, ¿no? Sí. Y volver también, me imagino. Sí, volver, sí, sí. O sea, 8 horas de conducción Sí, prácticamente. sí. Lo que costó un poco más fue el tráfico. O sea, iba a llegar un poco en 3 horas, piquito, pero costó un poco por el tráfico. De venida me costó más que de ida. ¿Qué consejo le darías a alguien que está pensando en trabajar como conductor de grúa en las noches? Es decir, algunos tips para mantenerse despierto, ¿qué trucos le das? Primero que nada, si es de noche, estar bien, o sea, bien despierto, que no se le pase ajustar los vehículos, porque siempre tienen unas cintas que son de seguridad, la que sostienen el vehículo más el molinete. Sí. Colocar siempre, obviamente, los frenos de mano. Calculo que todos los choferes profesionales saben, y mantener siempre los ojos bien abiertos. En la carretera, ¿no? Sí, porque como todo vehículo grande o no tan grandes también, siempre tienen puntos ciegos y a veces... ¿Hidratación dirías que es importante? Sí, muy importante. ¿Qué bebía el señor Ulises Núñez? Yo siempre compraba botellitas de agua, o muchas veces tomaba a veces una gaseosa, o cuando estaba muy muy cansado, unos energizantes, y con eso me mantenía bien. Ya. ¿Y cuál ha sido la historia más graciosa o más embarazosa o más incómoda con la que te hayas topado haciendo un servicio de grúa? Algo que digas, nadie me lo va a creer esto. De hecho, que una vez llamaron por un servicio, una gasolinera, era una pareja que estaban peleando, y en una de esas, así agarrándose a los pelos, rompió la llave del coche ahí adentro donde va la llave para hacer arrancar el coche. Sí. Se le rompió la llave y se le rompió el conmutador porque estaban ahí, se estaban peleando o algo así. Y se quedaron sin poder arrancar el vehículo, estaba roto, estaba ahí, un chorizo pasó. Y me llamaron y llegué, estacioné la grúa, empezaron a hablar, y el muchacho no me podía hablar a mí porque la chica le gritaba. Sí. Y el muchacho, el señor le dijo que iba a llevar en su casa el coche. La chica me decía, no, en mi casa. Y ahí se empezaban a discutir, y estuve como hora y media ahí, que ellos debatan primero en la casa de quién se iba a ir primero. Y eso. Vamos a tocar un tema un poco sensible, un poco más curioso, la verdad, al menos para mí. ¿Te has topado alguna vez con una muerte durante el servicio de grúa o algún accidente muy heavy, muy gore, por decirlo así? No, pero de hecho que sí hubo una vez una señora que hizo un giro, y la motocicleta venía adelantándose por el carril que no debe. Sí. Y chocaron, la señora se asustó, pisó, en vez de pisar el freno, pisó el acelerador, y pisó toda la moto y le agarró en parte al motoqueiro, que quedó un poco herido, pero no muy, muy de gravedad, pero la moto y el coche la moto quedó inservible. Pero ¿Qué tan herido quedó el conductor de moto? era golpes y unos cortes, no muy, muy grave, pero...
¿Alguna vez te ha tocado tener que ir a un sitio, a un barrio bastante peligroso en el que tú hayas sentido miedo? Sí, de hecho que hay una zona en Paraguay que no es un barrio, pero es Ujú, una parte de la ciudad que hay los que piden monedas en los semáforos, ujú, que ya les conocía yo, que siempre me venía y miraban como el camión, la grúa era un poco alto, le costaba porque eran prácticamente niños. ya, Y miraba así, me decía, que querían saber la hora sí. para yo mostrarle mi celular y que agarren y se vayan, ¿verdad? Y yo le decía tal hora y Es decir, amigo, ¿me muestras la hora? sí, para que vos le muestres y agarre el teléfono Sí. y se rajen, pero yo le decía tal hora, le decía, obviamente estaba mal, no le decía y tampoco y después o sea, se notaba que yo le estaba tomando el pelo y se Sí. enojaban y se iban. Pero eso mientras Mientras yo entrabas, ¿no? mientras Mientras yo estaba en llegabas. el semáforo ahí esperando a Ya. que sea el verde Sí. y siempre hay los que limpian vidrio, los que venden cosas así, pero estos son los que Ujú, viven por ahí por la calle y te preguntan hora o si no te piden moneda y cosas sí. así, esos Y, son... y mientras hacías el servicio de grúa dentro de ese mismo barrio, ¿todo bien o te tocó, no sé? Sí, de hecho que una vez ahí por esa misma zona Sí. acorté por el tráfico, porque Ujú, ya estaba cerca de mi trabajo del taller, sí. entré como en un pasillo y habían dos chicas Sí. y tres muchachos que estaban drogando ahí Ujú, y yo tenía mi caja herramienta, el coche atrás y un momento yo crucé y se pusieron enfrente de mí como para poder atajarme con semejante camión que yo le iba a atropellar. claro. Y yo aceleré para poder pasarle porque obviamente no me iba a quedar o si no, y era un poco ya Ujú, tardecita noche, ya era oscuro. Y uno de ellos se trepó por la grúa en la parte de atrás sí. y yo pegué la frenada y se cayó el muchacho así por la plataforma y volví a acelerar y se volvió a caer atrás, ¿verdad? Y me empezaba a gritar ahí que yo Sí. le choqué y todo eso así, pero no, yo he visto por el retrovisor Sí. que uno de ellos se subió para poder venir por la plataforma. Pero Bueno, menos mal bien. sí, O sea que nada grave, nada ¿no? grave, Por no. suerte. Aparte de que se cayó Sí. en la calle, no. Y tengo entendido que las grúas trabajan, ¿no? Con aseguradoras, algunas. ¿En tu caso? En nuestro caso Sí. no trabajábamos con aseguradoras, eran más para particulares o para nuestro uso. Sí. Si necesitábamos llevar un vehículo que Ujú, tenía cierto problema que era algún problema electrónico o algo, sí. usábamos para o si alguien venía a pedir cosas. Pero bueno, te iba a preguntar a ver si me da curiosidad saber si las aseguradoras les pagan íntegramente a ustedes por el servicio o ellos se llevan su comisión. De hecho, que casi el 90% de las aseguradoras tienen Sí. su propia grúa. O Ah, sea, ok, ok. No, no subcontratan a otras No, empresas, no, ¿no? no, no, no. Ya. Todos tienen, por ejemplo, Manfred, que Sí. es muy conocido aquí. Sí. Ahí en Paraguay tienen su flota de grúas. Ujú, De los más pequeños hasta los sí. más grandes. Ya. Y después otra aseguradora, creo que son transportes que se llama Grúas Jack, también tiene Ujú, toda su flota de grúas, de ujú. pequeñas, grandes. Yo creo que nos has respondido un poquito de todo. Sí. Haciendo un pequeño resumen, ¿cuáles son las llamadas más comunes por las que te Más llamaban comunes para son sí, por averías de ujú, coches, que baterías? baterías muy poco Ujú, porque son más cuando tienen algún problema muy, muy grave. Si se le rompe una rótula o se quedan ahí o algo, pinchazos, muy poco porque sí, casi la mayoría puede cambiar ahí en el momento o ujú. llamar a un gomero, a la gomería que vengan a solucionar eso. Que tú hayas llegado y que el pasajero o el chofer del coche esté completamente inconsciente y que tú no supieras qué hacer, por ejemplo. Si llamar a la policía o directamente remolcarle. Bueno, llamar a la policía, me imagino, ¿no? Sí, Pero, claro, ya, pero la verdad que no. nunca. Hubo una vez que sí, ya estaba por cerrar el taller y ya no tenía, ya pasó mi hora laboral. Ujú, Hubo un muchacho que tuvo un problema con un vehículo que no estaba pagando y le vino los que controlan lo de la policía, porque los coches que no se pagan más, o sea, retiradas, no se paga, ya tienen orden de secuestro.
y una persona dice, ese es mío y tal cosa, y la policía ve en la base de datos que tiene orden de secuestro, no puede llevar a ningún lado. O, por ejemplo, yo compro de ¿Qué vos. es una orden de secuestro? Orden de secuestro se pone cuando yo compro de vos tu vehículo, Sí, está todo ahí, pero yo te pago, yo te voy pagando, por ejemplo, te pago la mitad sí. y luego te voy financiado, o sea, te voy pagando así financiado y luego te dejo de pagar, no pago, no pago, no Ah, ok, pago ok. Sí, sí. y vos te vas, me denuncias y ahí el vehículo con Es la número de curioso, ¿eh? la Eso está chapa, muy bien por un lado, ¿sí o no? sí, Así, digamos, la parte que venden los vehículos o la misma persona que vendió su vehículo se asegura, ¿no? De que la otra persona le pague. sí, y vos podés, o sea, Ya, no, yo no te voy pagando más, sí, denuncias y qué sé yo, yo caigo en un control policial o algo así sí. y dice matrícula tanto, 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 tiene orden de secuestro y dejan demorado el vehículo hasta que vos te vayas a retirar otra vez, presentas todos los papeles que no te Sí. pagó nada, o sea, que te pagó y te dejó de pagar hace Ujú. tantos tiempos y vos podés recuperar otra vez el vehículo. Y pasó una situación, esa situación ahí a metros de donde yo trabajaba. Y era un muchacho joven que vendió un BMW Ujú. Z4 que el señor ya no le estaba pagando y casualidad que este señor, el que compró el coche, se fue a mandar a poner unos polarizados al coche Sí. y casualidad el muchacho pasó también por la misma avenida y vio el coche, llamó a la policía y le llegaron ahí con la orden de secuestro que tenía No se lo todas las esperaban. denuncias, no. Y Ya. hubo un rollo ahí que él pagaba, ¿no? Que a mí no me llegó, todo así. Ujú. Luego le dieron la llave del coche al muchacho, que era el dueño original, Sí. al que Al presentó que la eso es. denuncia. Ujú. Y como el coche no arrancaba, creo que le faltaba algunas cosas, aparte de lo que de eso. ¿Habrá hecho una redenuncia para Sí, que le repare? claro, sí. Y me dijo si es que le podía llevar a cierta ciudad y le llevé. Y ahí me contó todo esto, que no pagaba más, Ujú. que mandó poner una orden de secuestro por el coche y volvió a recuperar eso. Claro, aparte de trabajar como conductor de grúa, eres mecánico, ¿no? Te dedicas Sí, a la mecánica. sí, sí, sí. ¿Y tiene algo que ver donde llevas los coches que recoges? ¿Los llevas a tu taller o no? ¿O lo dejas en una base y es solo base? ¿O también es base y taller? Base y taller. ¿Y en el taller también haces servicios? Sí, hay veces que Ok. ya tenía que recoger de un lugar específico en Asunción Sí. hasta otra ciudad y hay veces que este lugar, si yo tenía que llevar a un taller de chapería o de mecánica, así, Ujú. porque me contrataron por ser solamente servicio de grúa. Sí. Había veces que este lugar ya estaba cerrado y me tocaba dejar en el taller, en mi trabajo, en mi taller, y al Ujú. otro día, al día siguiente, llevar al lugar de que me designaron. Claro. Y ¿Alguna vez un cliente del taller, mientras haces el servicio de mecánica, ujú, se fue sin pagar? sí, 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 pasó, Después de haberle hecho la reparación, claro. sí, pasó como hace un año atrás, Sí. el 12 de octubre, me acuerdo, súper bien. Llegó un señor en un BMW. Ujú. Todo normal, así, todo. Quería que como nosotros teníamos en el taller en servicio de mecánica, Sí. en todo, también teníamos servicio de tubo de escapes, Ujú. lo que quieras hacer, roncadores, todo. Sí. Y pidió unas punteras para el tubo de escape, sí, para que sea un poco más deportivo. Ujú. Todo bien, le hicimos todo el trabajo. Me preguntó si es que hacíamos parte mecánica y le dije que sí, si es que él quería algo así, es que mi vehículo hace un ruidito y tal cosa. Bueno, pegamos la vuelta, todo bien por el momento. Sí. Y escuché todos los ruidos, me fui a desarmar y visto que donde va sujeto el amortiguador con la Ujú. masa Sí. estaba roto, le faltaban algunos tornillos, atrás el freno también estaba ya deteriorado. Ujú. Y le hicimos con mi compañero de trabajo una reparación de amortiguadores entre en violeta, tal cosa, más lo del escape y compró unas insignias. Ujú. Y luego ya, creo que ya a la hora de almorzar,
el portón del fondo del taller estaba abierto porque es un taller grande. Y me dice el señor ya después de ajustar todas las ruedas, bajamos el coche y esperaba que él vaya hasta la donde mi compañera a hacer el pago y se le entregaba el vehículo. Y él se subió en el coche y me dijo, yo quiero escuchar cómo suena el tubo de escape. Voy a probarlo, O sea, no me dijo que iba a salir a probar, sino que ahí quería acelerar. Sí. Y como como es un lugar grande, puede salir de una vez. Y no volví. Y se arrancó el coche y aceleró como 2 veces así. Y luego, mientras que estaba juntando mi herramienta así, allí al ladito del auto, puso en cambio y se rajó. Al salir ahí en la doble avenida ya no lo encontramos. Y aparte de eso, de que no pagó por el servicio, ni las insignias que compró de BMW, me robó el móvil también. Luego, ¿pero cómo te robó el móvil? ¿El móvil estaba dentro del coche? No, estaba ahí en una mesilla que uso donde ponía mis herramientas y no sé yo en qué momento, o sea, calculo que mientras que estaba ajustando las ruedas, tuvo que haber sido... agarró, puso y tiró dentro de su coche. Y en una de esas se fue y al salir ahí a la calle ya no le pudimos encontrar ni por ningún lado. ¿Y a día de hoy lo volviste a ver? Sí, de hecho que ese mismo día fue a una gasolinera, cargó tanque lleno y le dijo, voy a pagar con tarjeta. Al playero, al irse a traer el post, se rajó también. O sea, tampoco pagó la gasolina. Era un ladrón muy conocido ya de Asunción, que ya se le está investigando hace tiempo. Y coincidencia de la vida se fue a parar ahí en el trabajo, pero una semana después se le agarró. Se le hizo la investigación porque de hecho que también iba a veterinarias, tenía un perro, un boxer o algo así, le hacía los baños caros, ¿Estafaba también con un veterinario? Sí, iba ahí, le hacía los baños, todo eso, y decía, voy a traer mis gafas que están en mi coche y ya vengo. Y él llevaba al perro la comida, los balanceados que compraba para el perro, cargaba tanto en su coche y se iba. Y en una de esas ya creo que a mi jefe también llegó a sacar cosas de su coche mientras que estábamos trabajando ahí, creo que le sacó... O sea, además de irse sin pagar la reparación de tu coche, se llevó tu teléfono, se llevó el teléfono de tu jefe. No, de mi jefe llevó dinero que estaba en su coche porque justo su coche estaba ahí a la vista. Y se hacía como que hablaba por teléfono, recorría el taller, pero como nosotros no teníamos tiempo de estar vigilándole todo, estábamos trabajando, en un momento agarró su arma de fuego, tenía 2 armas, agarró eso, agarró dinero que tenía ahí en la parte del medio y unas hojas de cheque. Y claro, el cheque se usa mucho en Paraguay. Sí, se usa bastante, se usa el cheque. Y menos mal mi jefe se dio cuenta, no a tiempo, pero sí se dio cuenta porque justo estábamos limpiando, o sea, mi compañero, el que es el chapista, estaba limpiando y le dijo, ¿y tu arma? Le dijo, ahí está ahí abajo. Empezaron a buscar y no encontraron. Mi jefe abrió su carterita que estaba ahí y no encontró tampoco las hojas de cheque que le faltaba. Y ahí ya empezó a sospechar y justo yo le desperté a ellos porque se fue sin pagar y ahí ya cuadró todo. Y mi jefe, como tiene muchos contactos en la policía, en la fiscalía, todo, hicieron una investigación y se la agarró al señor. Entonces, en resumen, el ladrón, esa persona, se llevó coche reparado, se llevó un teléfono, se llevó dinero. Arma y cheque. El arma que era del dueño, de ¿no? mi jefe, Pero un arma legal, ¿no? Arma, sí. Bien, vamos a esclarecer eso bien. Y se llevó gasolina gratis. Tanque lleno. Se llevó servicio de veterinaria gratis. Vamos, que ya tiene 6 delitos. Y mucho antes de eso, él hacía siempre lo mismo. Se iba en tiendas y metía cosas en el bolsillo y cosas así. Wow. Y se la agarró días después. Yo escuché en la radio. Y me fui a donde yo hice mi denuncia de mi móvil que se me robó. Me fui al departamento de investigaciones y me dijo, sí, de hecho que al hacer el allanamiento encontramos varios móviles. ¿Y qué clase es el tuyo? Leí la característica exacta y me dijo que sí tenía mi celular. Y yo, bueno.
¿Y dónde tengo que ir? ¿Lograste Sí, recuperar tu recuperé, teléfono? sí. Menos mal. Me dijo, vete a la fiscalía tal, del número Sí. tal, en la ciudad tal. Ujú. Bueno, me fui ahí, me fui un lunes Sí. y no pude recuperar porque necesitaba el número de email, la factura, pero cosa que yo tenía, pero yo no Claro, lo llevé que en te el pide. momento. Y tampoco no estaba la fiscal que hizo el allanamiento, Sí. tenía que ir martes. Fui martes, llevé toda la factura, la caja, me trajo y me dijo, ¿vos ya declaraste aquí en la fiscalía? Me dijo, no, hice mi declaración, todo, me trajeron mi celular. Y ya estaba todo borrado, estaba todo reseteado, todo Listo así, para venderlo, ¿no? para vender. Y así recuperé mi celular Ujú. y hasta creo que hace 5 o 6 días Sí. le escriben a mi mamá como que yo ya vine aquí Ujú. para hacer otra declaración para que él pueda estar todavía dentro Ujú. de la cárcel, así donde está ahora. De hecho que él ya había salido anteriormente de la cárcel, o Ujú. sea, se escapó porque según dicen que se le trataba muy mal y esto y aquello, y él se escapó y se volvió a entregar supuestamente para hacer todo bien, ¿verdad? Y él, de Eso hecho, que después de nunca salir, termina bien. no, después de que salió todo eso, Ujú. siguió con lo mismo, robando, Sí. estafando, esto. Bueno, es un bucle que algún día tendría que arreglarse, pero bueno. Sí. Bien. ¿Alguna vez te has encontrado algo mientras reparabas un coche? ¿Te has encontrado algo inusual? Es decir, cambiando, por ejemplo, el filtro de aire acondicionado, así se llama, ¿no? Lo que va dentro de Sí, la guantera. sí. Al abrir la guantera, ¿has visto cosas raras alguna vez? Una vez ¿O en el vino maletero? un coche Ujú. para hacerle unos mantenimientos Sí, y tenía, como vino del interior, sí, vino ahí en el filtro de aire, ahí por debajo, sí. había un lagarto de esos grandes, ahí acurrucaditos ahí, pero ya estaba muerto. Pero un lagarto, ¿qué tamaño? ¿Un verde de Era, esos? sí, esos que son así más o menos de grande. Tipo como una iguana Como una iguana. Estaban acurrucaditos ahí. Yo al sacar me asusté, pero en la después guantera. no, estaban en el filtro de aire, debajo mismo del filtro de O sea, aire. tú sacas el filtro de aire y... Sí, ahí sacas el filtro y está ahí abajo. Pero no sería del dueño. ¿O Sí, no, ¿tú crees no, que lo metió el dueño? era capaz, habrá entrado del monte y se subió, Ah, trepó bueno. por ahí, así. Como creo que es Y... muy común aquí con las ardillas que Ah, sí, hacen esas cosas, sí. creo que sí. Esconden la Y además bellota. de esa iguana, ¿alguna otra situación en la que hayas dicho, yo no he visto nada o what the fuck? Otra vez viene un señor con una camioneta Sí, y dice que escucha un ruido raro. sí. Salgo a probar el vehículo y Ujú. se escucha así, y después, hace. Y le di Tenemos unos efectos especiales aquí. después, le digo, puede ser Sí, Ruleman de masa porque era como un zumbido. sí. Y luego saqué la rueda y escuché algo adentro. Y empecé a revisar los Ruleman y estaba bien. Y dije, no, no puede ser. Dije. Volví a colocar la rueda Sí. y siento algo un poco raro adentro de las gomas, ahí Ujú. adentro mismo. Y luego vuelvo a sacar y hago rebotar y así tutum, tutum, tutum por adentro. Y digo, what the fuck, dije. Después tengo un amigo que trabaja en metros y que tiene una gomería. Sí. Y le digo, ¿puedes abrir esto? Porque yo tenía la máquina para desarmar. Desinfla todas las ruedas, Ujú. desarma y luego abre y nos encontramos con un martillo adentro. O sea, era de algún gomero que estaba haciendo palanca y se le fue adentro sin darse cuenta y se quedó ahí. Ujú. Y estaba así gastado por la rotación de la rueda. Por culpa Y del martillo. sí, o sea que el martillo estaba gastado porque seguramente ya llevaba mucho tiempo ahí. Es decir, un martillo estaba dentro Adentro de una del rueda. motor, No, adentro de de una una rueda. rueda, sí. Adentro de una rueda. Y al pasar Sí, algún bache o algo, se sí. hacía el porque, o sea, con la rotación ahí saltaba y eso se escuchaba. No sé cómo pudo haber entrado un martillo ahí. Yo tampoco, o sea, mi explicación más lógica es Sí, que al tratar de poner la cubierta pegando o algo así, se sí, le fue o se olvidó o sí. alguien puso algo, no sé. Bueno, pasamos a otra pregunta. Eh, Haciendo mantenimiento a coches, haciendo reparaciones y todo eso, ¿alguna vez te has topado con un coche que te haya dado guerra, que te haya sido muy complicado de reparar? Em, aparte Seguro de, tienes un top, ¿verdad? Pues el más, el aparte, que te haya dado mucha guerra, días incluso. a ver,
No me acuerdo bien, pero sí hubo unos cuantos. En días no, pero sí horas. Muchas horas. Sí, fue un Volkswagen Gol, esos tren, los más nuevitos. Sí. Tiene los filtros de aceite pegado al radiador. No entraba llave, no entraba la mano. Tenías que tener una herramienta como que especial para poder sacar. Y estuve ahí horas y horas porque estaba muy pegado como que al radiador y cosas así. Otro fue al cambiar bujes. Siempre los vehículos de Vía Chile, los Toyota Ractis, Sí. al sacar el tornillo de la parrilla de suspensión, toca por una parte del motor. O sea, no puedes sacar libremente el tornillo. Sacas así un poquitito y toca. Tienes que bajar el coche a través del elevador, soltar todos los soportes, alzar con un gato y ahí pues apenas así salen los tornillos a veces. Yo como no soy mecánico intento hacerme una idea de todo, pero ya te imagino varias horas ahí. Sí. Entre ustedes, entre la comunidad mecánica, ¿no? Entre talleres, Ajá. mecánicos y todo. ¿Hay algún secreto que solo ustedes saben? Sí, de hecho, las mañas que tienen ciertas cosas ¿Cuál es la maña o unos más común? truquitos, cosas así. Sí, eso es. ¿Cuál es la maña más común entre ustedes? A ver. Bueno, si no, igual eso es mejor, ¿no? Si no hay trucos, mejor. Claro. Ya está, la respuesta es que no hay truco entre mecánicos. Son todos honestos y Sí. fiables. ¿Cuál es la marca de coche que tú recomiendas a una persona? Mercedes. O sea, Mercedes, directamente. Mercedes. ¿Por qué? Porque es fiable, sale muy bien. Y también los Toyotas. Los Toyotas también salen súper bien. Pero, ¿recomendarías un Mercedes a cualquier tipo de persona, familia, soltero, casado? Sí. Sí, a quien De sea. hecho que son un poco Sí. caros los repuestos, pero jamás te va a dejar en la calle así como así. O Nunca sea, te va no a te va a fallar. dejar parado, a no ser que tenga un problema extremadamente feo. Sí. Bien. ¿Qué herramienta no le puede faltar a un mecánico? Llave 10. Llave La 10. llave La, 10 y la el llave tubo 10. 10. Que es Imposible la, que la falte. pequeñita, la que tiene Sí, así como un sí. círculo y La de boca. o Ni los sea, tubos ni los dados 10. nunca te Eso debe es lo que fallar. menos tiene que faltar, porque para empezar cualquier tipo de trabajo, lo Sí, primero que se usa es la llave 10. Lo primero. ya. Llave 10, 12 y 13. ¿Alguna herramienta secundaria aparte de la llave 10? No, no. Ninguna, solo llave Y 10. para empezar, para O desarmar sea, la cualquier tipo de prioritaria, cosa, ¿no? Ya la está. prioritaria es la llave 10. Porque casi todos los tornillos que es para sacar una tapa de arriba o cualquier faro, todo es llave 10. Haciendo mantenimiento de coches, ¿cuál fue el presupuesto más alto que has dado en tu vida? Independientemente de en qué taller hayas trabajado. Fue específicamente de dos coches, que fue una Chevrolet S10, Sí. porque lleva dos filtros de combustible, un filtro de aire y una subar un poco más grande. Sí. Porque es camioneta nueva y cualquier tipo de filtro no le tiene que ser uno bueno, porque era una camioneta linda. Y aparte otros que solían traer algunos camiones para mantenimiento también, que los camiones llevan como zona aire. Sí. Lleva un filtro de aire, un filtro de aceite, dos filtros de combustible, uno que es de motor y otro que es de un filtro que se llama trampa agua, que si el combustible tiene agua, va toda la parte de abajo para que vos puedas vaciar. Sí. Luego tiene el filtro secador, que es que el aire, el compresor de aire, siempre deja con una partícula de agua. Y esas cosas va por toda la tubería y todo eso, y va a los pulmones, y eso hace que puede que se derrumbren los resortes y empiecen a romperse todo, o se tranca las válvulas y cosas así porque pasa agua. Y ese filtro hace que atrape el agua y pase aire limpio, o sea, sin agua. Y el aceite que llevan los camiones grandes, los Scania o Volvo, camiones grandes, llevan de 35 a 40 litros de aceite. Y llevan un aceite 1540 que es un poco caro. Y por ese servicio, bueno, por el primero que me has comentado, ¿cuánto cobraste? En guaraníes ha de ser como 800.000 guaraníes. Y pues
Los del camión alcanzan fácilmente como 4 millones o algo así. ¿Eso traducido en dólares? ¿Un aproximado cuánto sería? En dólares no sabría decirte cuánto, pero ¿1,000, 2,000? más o menos el de la camioneta, la primera, va a ser como 150 euros, de guaraníes a euros. Bueno. Y lo del camión, a ver, fácilmente alcanza los 700 euros o 800. Bueno, pues esas eran mis preguntas más importantes que tenía hasta ahora. ¿Qué recomendarías a alguien que está estudiando mecánica? Que eligió bien, que es una buena profesión, se gana muy bien. Nunca es tarde para aprender, porque yo con todos los años que estoy trabajando en taller o en talleres, siempre se aprende algo nuevo. ¿Qué recomendarías? ¿Que directamente primero estudie? Porque tú estudiaste, ¿verdad? Me habías comentado. Sí. ¿O que empiece a trabajar como ayudante en un taller? Ambos. O sea... Si puede hacerlo paralelamente, ¿recomiendas eso? Sí. Porque hay veces que en el instituto te enseñan ciertas cosas, pero ahí en el taller mismo adentro, la parte teórica y la parte práctica siempre son cosas diferentes. Como en toda carrera, ¿no? Sí, siempre te ayuda más en la parte práctica. Porque el mundo real, hay gente que sabe toda la parte teórica, pero la práctica le cuesta un poco y tal cosa. Siempre hay algunos truquillos para desarmar ciertas cosas, para meter algunas cosas o cosas así. Y lo que es la parte teórica te dice, esto poner aquí, 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 y ahí entra. Pero siempre tiene algún truquito para eso. Si pudieras elegir otra profesión, ¿cuál primero la elegirías? Y si es así, ¿cuál sería? En la inyección electrónica. La parte electrónica del vehículo. Eso es de la rama de mecánica también. Sí, también. O sea, es una profesión de solo inyección electrónica. Sí, ahora todos los vehículos son de inyección electrónica. Y eso me gustaría meterme un poco más. Especializarme en eso. En la inyección electrónica. Y en la programación de computadoras, llaves y todas esas cosas. Programación del sistema de un vehículo, ¿verdad? En la parte del chip de la llave, porque, por ejemplo, vos tenés un Mercedes, trae una llave que son iguales, pero, o sea, tenés la llave original y tenés otra llave que compraste para eso mismo, para tu mismo coche, porque querés tener duplicado. Pero esa llave duplicada vos no podés meter al coche porque no va a arrancar, no va a dar contacto, porque tiene que estar codificado para que pueda leer esa llave con la computadora. Y todas esas cosas, la programación, todo eso. Es otro mundo, ¿no? Las calibraciones de picos inyectores diésel, Entonces, para que me haga una idea, para entender, un mecánico, como lo eres tú, hace la parte mecánica y hace poco de programación, ¿verdad? Sí, con la computadora. Sí, cuando se le cambian los inyectores, lo que suena como un RAI, tiene unos códigos o unos números por el inyector que son la especificación de presión que debe llevar ese mismo pico inyector. De hecho, que al cambiar el inyector y ponerle, volver a cambiar, enchufar otra vez como estaban todos, le pones arranca, va a arrancar todo bien, pero no va a ejercer la misma presión. Puede ser que tenga más presión o menos presión, o más o menos que los otros o más que los otros. Siempre tienen que ser los 4 o los 6 picos inyectores iguales, que puedan trabajar de la misma manera, porque si uno trabaja más que el otro, tiene falla. Si trabaja menos que los otros, tiene falla también. Y tienen que ser los 4 así trabajando a la misma presión, a la misma, todo al mismo ritmo. Bueno, en resumen, ¿te gustaría especializarte en inyectores? Sí, en programación. Sí, y la inyección electrónica. Inyección electrónica. Curioso, ¿eh? Bueno, pues nada, yo creo que estamos llegando a la parte final del podcast. Espero que los que hayan llegado aquí pues les haya gustado un poquito. Tienes redes sociales, ¿verdad? Sí. En la que te gustaría que te sigan, por ejemplo. Sí. ¿Cuáles serían? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Unas Ulises 24. Dejaremos aquí sus links para que lo puedan seguir a él también. Y pues nada, agradecerte de que hayas venido aquí. Él es el primer invitado de este podcast con el que aperturamos este canal prácticamente. Y nada, muchas gracias a todos. Suscríbanse, denle like y todas esas mamadas. Muchas gracias.